Buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Rusi Jiménez. Mi nombre es Diana Marcela Acevedo. Y mi nombre es Luisa Morales. Nosotros les vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es patrón repositorio. Bueno, entonces, el patrón repositorio se usa normalmente cuando en un proyecto vamos a trabajar con datos externos, los cuales pueden ser una base de datos, un servicio web, archivos, entre otros. Listo, entonces el patrón repository consiste en separar la lógica que recupera los datos y los asigna a un modelo de entidad de lógica de negocios que actúa sobre el modelo. Esto permite que la lógica de negocios sea independiente del tipo de dato que comprende la capa de origen de datos. En pocas palabras, es un repositorio que media entre el dominio y la capa de mapeo de datos, actuando como una colección de objetos de dominio en memoria. Lo que vamos a hacer ahí básicamente es crear una capa intermedia entre la lógica de negocio y la fuente de los datos. Entonces acá podemos ver el origen de los datos, la capa de repositorio que está en medio del origen de los datos y nuestra lógica de negocio. Listo, entonces para nosotros implementar el patrón repositorio estamos utilizando tres principios SOLID, que son la responsabilidad única, los repositorios genéricos y la segregación de interfaces. Responsabilidad única. Establece que una clase, componente o microservicio debe ser responsable de una sola cosa. Si por el contrario, una clase tiene varias responsabilidades, esto implica que el cambio en una responsabilidad provocará la modificación en otra responsabilidad. Acá estamos diciendo que una clase debe de encargarse de una sola cosa. No podemos suministrarle varias cosas, varias responsabilidades a la misma clase debido a que esto nos va a alterar los demás componentes. Como por ejemplo, podemos observar la clase coche. Permite tanto el acceso a las propiedades de la clase como a realizar las operaciones sobre la base de datos, por lo que la clase ya tiene más de una responsabilidad. Supongamos que debemos realizar cambios en los métodos que realizan las operaciones a la base de datos. En este caso, además de que de estos cambios, probablemente tendríamos que tocar los nombres o tipos de las propiedades, métodos, entre otras. Cosa que no parece muy eficiente, porque solo estamos modificando cosas que tienen que ver con la base de datos. Para evitar esto, debemos separar las responsabilidades de la clase, por lo que podemos crear otra clase que se encargue de las operaciones de la base de datos. Nuestro programa será mucho más cohesivo y estará más encapsulado aplicando este principio, disculpen. Entonces acá vemos los repositorios genéricos que básicamente hablan de la creación de la interfaz para el repositorio genérico, que entonces lo que estamos diciendo es vamos a crear un repositorio únicamente donde mantengamos estos datos que vamos a crear para el cliente. Entonces, como en muchas operaciones se crean, modifican, eliminan o consultan registros, por este motivo se debe considerar la creación de la interfaz. Para la segregación de interfaces, este principio establece que los clientes no deberían verse forzados a depender de interfaces que no usan. Dicho de otra manera, cuando un cliente depende de una clase que implemente una interfaz cuya funcionalidad este cliente no usa, pero otros clientes sí usan, este cliente estará siendo afectado por los cambios que fuercen otros clientes en dicha interfaz. Imaginemos que queremos definir las clases necesarias para albergar algunos tipos de aves. Por ejemplo, tendríamos loros, tucanes y halcones. Pero ahora imaginemos que queremos añadir a los pingüinos. Estos son aves, pero además tienen la habilidad de nadar. Podríamos hacer esto. El problema es que el loro no nada y el pingüino no vuela, por lo que tendríamos que añadir una excepción o aviso que se intenta llamar a estos métodos. Además, si quisiéramos añadir otro método a la interfaz IAVE, tendríamos que recorrer cada una de las clases que la implementa e ir añadiendo la implementación de dicho método en todas ellas. Esto viola el principio de segregación de interfaz, ya que estas clases
Es decir, los clientes no tienen por qué depender de métodos que no usan. Lo más correcto sería segregar más las interfaces tanto como sea necesario. En este caso podríamos hacer lo siguiente. Allí como vemos se está segregando cada uno de los animales o elementos en la interfaz. Entonces ahí vemos que hay 3 interfaces, las cuales ya necesitamos es como crear entidades, o sea, solo se tendría que preocupar por la instancia que estamos colocando que sea la adecuada. Bueno, entonces eso sería todo para la implementación del patrón repository. Muchas gracias. Gracias. Gracias.